Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Ahora revisemos una temática sumamente importante que se refiere a la capacidad. Nosotros, cuando revisábamos el término, el análisis del Instituto Jurídico de la Persona y de la personalidad, veíamos que persona es todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Y veíamos que la personalidad es aquella cualidad que tiene una persona que tiene todo ser humano para ser sujeto de derechos y además poder contraer obligaciones, ¿verdad? Pero todos tendremos la misma posibilidad de tener derechos y la misma posibilidad de tener las mismas obligaciones. Es por esto que se ha generado el concepto de capacidad, ¿no? Hay dos tipos de capacidad. Vamos a ver a qué se refiere la capacidad y cuáles son los tipos. La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones, ¿no? Entonces, la ley considera que ciertas personas son idóneas para contraer ciertos derechos o para contraer derechos y para poder también contraer obligaciones. No todos podemos contraer obligaciones. No todos tenemos las mismas facultades de tener los mismos derechos, ¿no? La misma posibilidad de tener los mismos derechos. Algunos somos idóneos para tenerlos y otros no. Entonces tenemos dos tipos de capacidad, estimados estudiantes. Una de ellas es la capacidad jurídica. Esta la encontramos en nuestro artículo 3 del Código Civil. Y esta va a ser la aptitud o idoneidad legal para ser sujeto de derechos subjetivos, ¿no? Para tener facultades. Ese es el primer concepto, ¿no? Tenemos además la capacidad de obrar, eso que hemos visto el momento que revisábamos sobre la redacción de memoriales. La capacidad de obrar la encontramos prevista en el artículo 4, parágrafo 2 del Código Civil. Nuestro material nos establece que la capacidad de obrar es la aptitud que tiene el sujeto para ejercitar los derechos que tiene y realizar actos jurídicos de cualquier naturaleza contrayendo obligaciones. Entonces, la capacidad de obrar va a permitir al sujeto ejercitar ciertos derechos, como por ejemplo, poder enajenar bienes. El menor de edad no puede vender bienes, ¿verdad? No puede vender bienes. Y tampoco el menor de edad puede obligarse en una compraventa a pagar un precio, por ejemplo, o en un contrato de alquiler a pagar el canon de arrendamiento o a eh, entregar una casa. Entonces no puede obligarse ante otras personas, no puede celebrar negocios jurídicos, esta capacidad negocial también que se le llama, ¿no? Y tampoco puede ejercitar a cabalidad todos los derechos que tiene. Por lo cual se nombra a los representantes, ¿no? Por lo cual la misma ley establece representantes. No se conciben seres humanos sin capacidad. Se la adquiere por el solo hecho de existir. ¿Ya? Todos tienen capacidad, entonces. Pero algunos en mayor medida y otros en menor medida. Y vamos a ver por qué. Las incapacidades son la excepción. Todas las personas son capaces, pero la incapacidad termina siendo la excepción, ¿no? Revisemos entonces. La capacidad es diferente al Estado civil. Nosotros ya hemos visto que el Estado civil va a ser una situación jurídica, una forma de identificarnos jurídicamente en mérito a las relaciones que tengamos con nuestra familia, ¿no? La capacidad se confiere a toda persona por el solo hecho de ser persona. Todos tenemos capacidad, ¿no? Tenemos un límite de esos derechos que tenemos. O sea, tenemos un contenido de derechos que podemos llegar a ejercer. Pero el estado civil depende de las relaciones familiares y es la situación permanente que se tiene en la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, es diferente, ¿no? El estado civil, como habíamos manifestado, nos permite identificarnos jurídicamente, mientras que la capacidad nos establecerá de qué derechos podemos gozar, qué derechos tenemos, qué derechos subjetivos podemos llegar a tener. La capacidad no influye en el estado civil. Es decir, si tenemos capacidad de negociar o no, si tenemos capacidad de vender nuestros bienes o no, no va a afectar a que nosotros seamos casados, solteros, divorciados, etcétera. No va a afectar a que seamos hijos, no va a afectar a que seamos padres, etcétera, ¿no? Toda persona tiene el estado civil, en cambio, no todas las personas tienen capacidad de obrar. Eso es importante. Si bien toda persona tiene capacidad, al menos jurídica, vamos a ver, no toda persona va a tener capacidad de obrar. Por ejemplo, los menores de edad.
no tienen capacidad de obrar. Las personas que han sido declaradas interdictas no tienen capacidad de obrar. Analicemos un poco más. Revisemos entonces lo contrario, la excepción. Todas las personas deberían ser capaces, sin embargo, excepcionalmente pueden ser incapaces, ¿no? La excepción es la incapacidad. Es la falta de aptitud legal o idoneidad en el sujeto para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones, ¿no? Se clasifica, al igual que nosotros hemos podido ver en un momento, en incapacidad jurídica, es decir, la falta de idoneidad o aptitud legal para tener derechos subjetivos, y la incapacidad de obrar, que es aquella falta de aptitud legal o idoneidad para para ejercer derechos o para contraer obligaciones. Veamos cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver la incapacidad jurídica y la incapacidad de obrar. La incapacidad jurídica, estimados estudiantes, ya habíamos dicho, es la falta de aptitud o idoneidad para adquirir derechos. Podría ser total, incapacidad jurídica parcial o incapacidad jurídica relativa. Hoy en día ya no puede hablarse de incapacidad jurídica total. Todos tenemos derechos subjetivos, ¿ya? Todos, incluso los menores de edad, incluso las personas declaradas interdictas, tienen derechos subjetivos, ¿no? Ustedes han visto, incluso tenemos en nuestra Constitución un listado de derechos que están destinados a menores de edad. Las personas declaradas interdictas tienen también el derecho a la vida, derecho a la salud, tienen derecho también a que un tutor pueda administrar los bienes que tienen y que se puede encargar de la persona misma de ellos, ¿no? Entonces, la incapacidad jurídica total se daba en los casos de muerte civil o esclavitud, ¿no? Anteriormente, entonces, se podía dar la capitis diminuto máxima, es decir, se perdían los estatus. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablábamos del estado civil, el status civitatis, el status familiae, el status libertatis, civitatis y familiae, ¿no? Entonces, la incapacidad jurídica total sería que una persona no puede tener derechos, ¿no? No sería apta o idónea para tener derechos. Y el esclavo, al perder todos esos estados, no podía tener derechos. Por otro lado, la muerte civil también se daba anteriormente y era una figura por la cual la persona ya no tenía derechos, ¿no? La incapacidad jurídica parcial, por otro lado, afecta a determinadas personas que no pueden ser titulares de determinados derechos. Entonces, sí hay la posibilidad que algunas personas, según la ley, según lo establecido por la norma jurídica, no puedan ser titulares de determinados derechos. Si bien tienen aquella idoneidad para tener derechos, hay algunos derechos que no pueden, de los cuales no pueden beneficiarse, los cuales no pueden ejercer, ¿no? Y esto puede ser por razón de nacionalidad, es decir, por la razón de las personas mismas, ¿no? Si revisamos el artículo 262 de nuestra Constitución Política del Estado, extranjeros no pueden ser propietarios de tierras dentro de los 50 kilómetros de la línea fronteriza, ¿no? Por razones de edad, también tenemos ciertas restricciones, entre ellas lo previsto por el artículo 139, numeral 2 del Código de Familia y del Proceso Familiar, es decir, menores de 16 años no podrán ejercer ciertos. Tenemos además las razones de deshonor, ¿no? Establecidas por el artículo 145 de la ley 603 y también el artículo 1009 del Código Civil. Es decir, hay ciertas personas que en mérito, por ejemplo, a haber cometido ciertos crímenes, ya no van a poder heredar, ya no van a poder tampoco casarse otras personas, ¿no? Entonces, esos son aspectos a tomar en consideración. Tenemos también entonces entre estas razones las razones de sexo anteriormente, hoy en día ya no es posible. Antes, por ejemplo, la viuda, la divorciada, tenían que esperar cierto tiempo, cierto lapso de tiempo después de haberse divorciado o después de que ha fallecido el cónyuge, perdón, para poder contraer nuevas nupcias. ¿Esto por qué?
porque podrían haber quedado embarazadas y esto era para determinar la filiación del hijo, ¿no? Es decir, si el hijo era de la persona, de su anterior cónyuge o del cónyuge que ha fallecido. Entonces, esa era antes una restricción que se establecía. Esta era una incapacidad jurídica parcial en razón de la persona misma. Pero hoy en día ya no es posible, ¿no? Hoy en día la mujer puede casarse libremente, y esto es algo bueno también. Entonces, en la incapacidad jurídica parcial, nosotros podemos ver que por razones de nacionalidad, de edad, de deshonor, por la persona misma y su obrar y su ser mismo, se le restringe, ¿no? El legislador considera que ciertas personas deberían tener ciertas restricciones a sus derechos. Entonces, por eso es que no pueden ejercer ciertos derechos. Pero además tenemos la incapacidad jurídica relativa. Esta es diferente, ¿no? Se da en relación a personas plenamente capaces, inclusive de obrar, pero por el hecho de estar en determinada circunstancia frente a otra persona, se encuentran privados de algunos de alguno o algunos derechos subjetivos. Hace un momento hemos visto ciertas razones, ¿no? Nacionalidad, edad, deshonor, que determinaban, o sea, situaciones de la misma persona que determinaban que ésta no podía ejercer ciertos derechos. Esta era la incapacidad jurídica parcial. Pero hay veces en que nosotros nos encontramos respecto a otras personas en una situación. Y esto va a determinar que se prive, o sea, por ley, a esta persona a ejercer ciertos derechos también, ¿no? O de algunos derechos subjetivos. Por ejemplo, el artículo 386, parágrafo 1 del Código Civil, establece la figura de la cesión de créditos, ¿no? Alguien puede ceder a otra persona su crédito, efectivamente, pero establece ciertas restricciones al respecto. Y nosotros vamos a mencionar, encontramos ciertas situaciones respecto a otras personas, ¿no? Como hemos podido ver. En el artículo 386 vemos que el juez, por encontrarse en esa situación respecto al acreedor y respecto al deudor, no puede decir, bueno, ahora se me cede a mí como juez el crédito. Tampoco el que administra bienes del Estado, tampoco el mandatario, ¿no? Según el artículo 386. El artículo 591 del Código Civil igual prohíbe en mérito a la relación de cónyuges que se puedan vender entre ellos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se busca resguardar la comunidad de gananciales. Cuando uno se casa, cuando uno adquiere el estado civil de casado, se forma la comunidad de gananciales en la cual ambos esposos son copropietarios de todos los bienes que se hacen dentro del matrimonio. Entonces, si ambos son copropietarios, no pueden venderse entre ellos, ¿no? Y esto también para resguardar a los acreedores de los esposos, ¿no? Prohibiciones de comprar. También establecen el artículo 592 ciertas prohibiciones, quienes no pueden ser compradores. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase debido al tiempo que ya nos está pisando. Espero que se haya comprendido hasta acá todo. En la siguiente clase vamos a concluir el tema de la incapacidad de obrar y finalmente ya vamos a ingresar a la temática del fallecimiento presunto, ¿no? Hemos visto nosotros que el fin de la personalidad es la muerte. Pero, ¿qué pasa en la situación de una persona desaparecida, de una persona que se ha desvinculado del domicilio que tenía, del lugar donde usualmente era vida? ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Cómo lo resguarda la ley? Se le nombra entonces un curador, vamos a ver, y se tiene que declarar el fallecimiento presunto de estas personas en ciertas circunstancias y hay ciertas reglas especiales. De esta manera, entonces, hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.